Buenas, muy buenas tardes a todas las personas que se están sumando. Un placer estar esta tarde de tanto calor. Vi que se están sumando a distintos lugares del país y en breve ya voy a presentar a nuestras dos docentes invitadas, que son Cintia y Juliana. Les quiero contar a ellas que una práctica que tenemos en el instituto cuando recién damos comienzo a un curso es que todos se vayan presentando en el chat y nos cuenten desde qué lugar del país se están sumando, y así de esa manera podemos conocernos un poco más y estar más cerquita. Y en ese sentido, les voy a dar la bienvenida y a presentarlas a Cintia Edul y a Juliana Migale Rocco, que son nuestras docentes de la fecha y son dos realmente expertas a quienes les agradecemos mucho por su tiempo y por la predisposición para organizar este seminario, que es uno más de los que hicimos en este ciclo en relación a lo que se estaba tratando en la ley Omnibus, que bueno, ahora, hoy, ha vuelto a su tratamiento en comisiones, pero que de todas maneras pensábamos y seguíamos pensando, y ahí el objetivo del curso, que está bueno empezar a aprender más sobre aquellos temas que se están discutiendo en el Congreso y tienen un impacto para la vida de todos los ciudadanos. Así que por eso contamos con la presencia de Cintia Edul, que es novelista, es dramaturga y es directora de teatro. Ella es licenciada en letras y estudió dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Tiene una enorme y larguísima y muy, muy vasta trayectoria en todas las cuestiones vinculadas al teatro, y además es quien dirige la maestría de Teoría y Gestión de la Cultura en la Universidad de San Andrés y es coordinadora académica de la licenciatura en Humanidades. Ahora seguramente cuando Cintia presente también nos puede contar todas las obras que ha dirigido, que realmente son muchas, y te agradecemos profundamente por estar acá. Y Juliana Migale Rocco es gestora cultural y es escritora, escribe, es licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Gestión de la Cultura por la Universidad de San Andrés, y actualmente trabaja como coordinadora académica de dicha maestría. Es cofundadora y directora de Planificación y Estrategia de Paraíso Club de Artes Escénicas y coordinadora general del proyecto literario Chasco Club. También tiene un montón de premios y de trayectoria en el mundo de la escritura. La verdad que es un placer los paneles que armaron, todo lo que hoy nos van a estar contando, que el objetivo de esta clase se va a centrar más en darnos un raconto de las principales políticas públicas en torno a la cultura y cómo se han ido desarrollando. Y la clase que viene, como nos van a contar, es armar un poco de debate y escuchar distintas voces de representantes del sector. Así que yo no quiero robar más tiempo porque nos apremia y porque la verdad que quienes más saben son Cintia y Juliana, así que toda la palabra es de ustedes para iniciar con el seminario. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, Mailén. Gracias a todas, a todes, a todos por estar acá. Nosotras con Juliana presentamos, o sea, esto va a tener dos partes, el encuentro de hoy y el encuentro de la semana que viene. En el encuentro de hoy vamos a desarrollar, como decía Mailén, un poco las bases, digamos, ¿no?, de nuestro ecosistema cultural para poder entender el qué y el por qué, digamos, ¿no?, del ecosistema cultural que tenemos y qué impacto pueden tener las modificaciones que se estaban planteando en la ley al ecosistema cultural. De todos modos, yo creo que el hecho de que haya bueno, vuelto a comisión, como pasó ayer, no cambia que podamos pensar en profundidad las razones y la historia de nuestro ecosistema cultural. La semana que viene vamos a tener un encuentro con muchos representantes expertos en el sector que nos van a dar, digamos, su mirada, digamos, ¿no?, durante el encuentro y, como decía Mailén, con preguntas y debates también del día de hoy, todo lo que quieran preguntar está... nada, queremos escucharles. Entonces, decía, queremos ir un paso para atrás, ¿no? Es decir, en vez de ir a la coyuntura inmediata de lo que estamos debatiendo hoy, ver si nos podemos separar un poquito y mirar un poco nuestro ecosistema cultural, la historia de nuestras políticas culturales, que, digamos, de dónde nacen esas políticas culturales, digamos, qué es una política cultural, poder entender su razón de ser
y poder entender entonces cuando estamos hablando, digamos, ¿no? del ecosistema cultural, de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Ese es un poco el objetivo del encuentro de hoy. Así que vamos a estar con Juliana recorriendo una serie de ejes que les vamos a proponer y que tienen que ver con, bueno, un poco esta mirada de, bueno, demos un paso para atrás y miremos un poco a ver de qué estamos hablando. Julie, ¿quieres empezar? Dale, para empezar vamos a leer una introducción que escribimos con Cintia para pensar un poquitito esto que decía ella recién, de dónde venimos, qué entendemos por cultura, y a partir de ahí empezamos a profundizar en los distintos temas. La cultura es algo ordinario, es por ahí por donde debemos empezar, dijo Raymond Williams. Construir una sociedad significa descubrir significados y orientaciones comunes. Ahí es donde crece una sociedad, aunque también se hace y rehace en todas las mentalidades individuales. Y si el poder no tuviera como función especial decir no, prohibir y castigar, sino ligar según una espiral indefinida la coerción, el placer y la verdad, se preguntó Foucault. Un monumento no conmemora, no honra algo que ocurrió, sino que susurra al oído del devenir las sensaciones persistentes que encarnan el acontecimiento, escribieron Deleuze y Guattari. Si empezamos a escribir, a anotar y nombrar lo que ocurre, ¿podremos hacer que las cosas existan de otro modo?, dijo Marielia García. Con estos interrogantes, con estas convicciones y con esta forma de percepción ampliada que proyecta un mundo distinto al que las actuales condiciones materiales nos muestran, es que los grandes gestores culturales y artistas del país dieron forma al legado artístico, a las instituciones culturales y a las leyes que hoy tenemos y que son la condición de posibilidad de nuestras prácticas. Astor Piazzolla recibió un préstamo del Fondo Nacional de las Artes para adquirir el piano con el que compuso varias de sus obras maestras. María Elena Walsh obtuvo una beca de formación del Fondo Nacional de las Artes durante los primeros años de su carrera. Antonio Berni ganó un crédito para realizar las obras de su último atelier entre 1973 y 1981, obras que completaron la serie de Juanito Laguna y Ramona Montiel y constituyen una parte fundamental de nuestro acervo histórico. ¿Qué hubiese sido yo en mis comienzos sin esos préstamos que me permitieron llegar a París, recorrer los grandes museos y aprender mirando?, dijo Marta Minujín después de la presentación del proyecto de ley Ómnibus. El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, XXI, de Lucía Puenzo, Relatos salvajes, de Damián Cifrón, Tango feroz, de Marcelo Piñeiro, Nueve reinas, de Fabián Belinsky, todas películas que fueron posibles por y gracias al financiamiento del Inca. Daniel Graham, artista y escritor norteamericano, una vez dijo: todos los artistas se parecen, sueñan con hacer algo más social, más colectivo y más real que el arte. Una mutación sobre lo real, dice la Chiqui González. El territorio es la llave de la construcción de una vida más democrática y más justa. Es la distribución social del afecto de las palabras, de la soberanía alimentaria, de las convicciones, de las obras, de las cosmovisiones. Durante sus 4 primeros años de existencia, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires no tuvo sede. Desde la prensa lo llamaban Museo Fantasma. Y sin embargo, en el primer año de su fundación, Rafael Esquirru, su director, organizó la primera exposición flotante de 50 pintores argentinos a bordo del buque Yapeyú, a través del cual el museo recorrió 22 ciudades del mundo durante 164 días. Edgardo Antonio Vigo creó en 1967 un nuevo dispositivo de exposición: cajas móviles o paquetes, pequeñas exposiciones de rápido montaje, pequeños panoramas nacionales o cronologías históricas para incursionar en lugares no habituales de exhibición. Cada vez que la distribución social se quebró, los artistas se hicieron presentes. Los ejemplos sobran. Tucumán Arde, un suceso en el cual el grupo de artistas de vanguardia se propuso denunciar el hambre en la provincia de Tucumán en el contexto de la dictadura de Onganía. El resultado fue una muestra colectiva y multidisciplinaria que marcó un hito en el arte contemporáneo argentino. Teatro Abierto, porque amamos dolorosamente a nuestro país y este es el único homenaje que sabemos hacerle, y porque encima de todas las razones nos sentimos felices de estar juntos, dijo el dramaturgo Carlos Somigliano en el discurso de apertura del movimiento, en el que distintos referentes de las artes escénicas porteñas dieron forma a un fenómeno cultural y político inesperado en tiempos de la última dictadura cívico-militar. El siluetazo, a través de la confección de siluetas, se buscaba mostrar la dimensión cuantitativa de la desaparición de personas, con el objeto inicial de fabricar 30.000 siluetas a escala real que reprodujeran y materializaran la suma de esos 30.000 cuerpos violentamente arrancados de la sociedad. Hecho en Buenos Aires, una revista con publicaciones mensuales que da empleo a personas en situación de calle, Eloísa Cartonera, una cooperativa del barrio de La Boca que fabrica libros con tapas de cartón que compran a los cartoneros que los juntan en la calle, y surgió como respuesta a la crisis del 2001.
Argentina es el séptimo país del mundo con más bibliotecas públicas y Buenos Aires es la ciudad con la mayor cantidad de librerías per cápita del mundo. Hoy las leyes que son condición de posibilidad de que miles de librerías y editoriales independientes existan están en duda. Leyes que se fundaron sobre el consenso y gracias al trabajo de profesionales y especialistas de la industria del libro. Para que un libro llegue a la casa de cualquier lector, atraviesa una cadena que le da trabajo a muchísimas personas: escritores, editores, correctores, ilustradores, diseñadores gráficos, imprenteros, comunicadores, periodistas culturales, distribuidoras especializadas, libreros. La Ley 25.715 de Defensa de la Actividad Librera es una ley en la que está de acuerdo todo el gremio: distribuidores, libreros, editores. Surgió de un acuerdo que se hizo en el gremio y está funcionando desde 2001. Es una de las vacas sagradas, dice Juan Manuel Pampín, dueño de Corregidor y presidente de la Cámara Argentina del Libro. La cadena de valor de las artes escénicas funciona de un modo similar. Una obra de teatro independiente le da trabajo no solo a los artistas, dramaturgos, directores, actores, músicos e intérpretes que la conforman, sino también a técnicos de sala, iluminadores, sonidistas, boleteros, productores, asistentes, comunicadores, armadores. Todo esto sin contar los aportes indirectos a otros sectores: el taxi que se toma un espectador para llegar al teatro, el agua que se compra en el kiosco de la esquina, la cena en la pizzería después de salir. Toda una red de relaciones y de trabajo que se organizan en torno a un hecho artístico y cultural. El papel económico que la cultura desempeñó en los últimos años en la Argentina es objeto de muchísimas investigaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales. Más del 2,6 del PBI de nuestro país está vinculado a las industrias culturales. Eso es empleo genuino, generación de valor, crecimiento de las exportaciones y la posibilidad de diversificar nuestra matriz productiva. Según los datos del presupuesto abierto del Ministerio de Economía correspondientes al año 2023, el gasto del Estado en organismos culturales, incluyendo el INCA, INT, INAMU, FNA y la CONAVIP, fue del 0,055% de la totalidad del gasto del sector público nacional. Es evidente que la discusión no se reduce al plano económico y, sin embargo, es importante detenernos en algunos puntos analizados por Julio Bertolotti y Leandro González en la revista RCG. Los presupuestos de estos organismos son destinados en su mayoría a realizar pagos de premios y subsidios para que el desarrollo y la producción de obras artísticas en todo el país sea posible, para actualizar y adecuar la infraestructura de exhibición, para promover el funcionamiento de bibliotecas, escuelas, talleres, festivales y otras iniciativas en cada provincia del territorio nacional. Esos recursos tienen un impacto económico virtuoso que dinamiza e impulsa otros sectores productivos y de servicios. Los recursos que recibían hasta 2023 los artistas a través de estos organismos no eran de ningún modo suficientes. También es evidente la necesidad de seguir discutiendo y repensando el funcionamiento de estos organismos, fundamentalmente en relación a los esquemas de distribución y ampliación de audiencias, y también trabajando para que las lógicas políticas y las lógicas de gestión no se superpongan. Vamos a pasar ahora a pensar qué entendemos por cultura. Voy a compartir una presentación. ¿Qué entendemos entonces por cultura? Es una pregunta que podemos dar por sentada, pero no lo es, porque desde el siglo XIX diferentes estudios vienen confirmando que la definición de cultura está directamente ligada con el horizonte social, con las formas de organizarse de una sociedad, con sus valores, sus estilos de vida, su historia y su, podríamos decir, cosmovisión. Antes del siglo XIX la cultura no era la cultura que empezó a ser a partir del siglo XIX hasta el presente. Hay una concepción antropológica de la cultura. La cultura, se dice en esa visión, es el modo de vida total de un pueblo. Cultura es todo lo que hacemos los seres humanos, la forma en que elegimos vestirnos, lo que comemos, lo que cultivamos, la forma en la que vivimos la ciudad y nos relacionamos con los demás. Hay una concepción disciplinaria de la cultura. La cultura está conformada por prácticas artísticas, su producción, su distribución y su consumo, los trabajos, se dice, y las actividades intelectuales y artísticas. Cuenta Paulo Freire que un campesino una vez dijo: sé que ahora soy culto, y cuando se le preguntó por qué lo sabía, respondió: porque trabajo y trabajando transformo el mundo. Hay una concepción económica de la cultura, las industrias culturales. La cultura debe generar ganancias, como lo hace una empresa de gaseosas o de bronceadores de piel. Pero ninguna de estas perspectivas está desligada de la historia de una sociedad.
Tampoco se dan ni de manera aislada ni de manera individual. Conviven muchas veces, unas predominan sobre otras, pero definen la forma en que una sociedad se ve a sí misma, la forma en la que habita, la forma en que construye su memoria, la manera en que afirma sus valores. A partir de la década de los 90, en el contexto de la globalización, de la crisis del Estado-Nación y del surgimiento de una nueva forma de capitalismo, el capitalismo financiero, la cultura empezó a derramar sobre otras áreas de la vida. Otras áreas de la vida derramaron sobre la cultura. George Giudice llama a esa transformación del rol de la cultura el recurso de la cultura, así se llama su libro. Una forma de pensar a la cultura como herramienta para los problemas económicos, sociales, educativos que presentaba el nuevo panorama social del fin de siglo. Desde ese momento vimos pensarse políticas públicas que tuvieron a la cultura como estrategia para la recuperación del tejido social, el caso de Medellín después de la guerra del narcotráfico, para la recuperación económica y ambiental de toda una región, el caso de la cuenca del Ruhr y la zona abandonada de las fábricas de carbón en Alemania, pero no solo estrategias llevadas adelante por los estados, sino estrategias territoriales, barriales, colectivas, que apostando a la cultura fueron revitalizándose para superar las crisis. Pero un libro no se hace solo, ni se distribuye solo, ni llega a sus lectores solo. Hay una cadena de producción, pero una cadena de producción y de recepción simbólica que hace que algunos libros tengan una circulación en un determinado momento de la historia de una sociedad y otros no. Que algunos libros generen el interés de un editor y de un lector y otros no. A ese territorio, el sociólogo Pierre Bourdieu lo llama un campo cultural, en el que, como un tablero de ajedrez, hay espacios, posiciones, actores, estrategias, lugares de poder, lugares más débiles. La cultura es un campo. En ese campo hay redes, en esas redes hay sentidos. Howard Becker desarrolló un concepto al que llama mundos del arte. Podemos pasarlo, Yuri, está un poquito más adelante. En el que, basado en una larga investigación, afirma que la producción cultural se apoya en convenciones conocidas y reconocidas, tanto por productores y consumidores, y por último, que existen redes concatenadas de producción, circulación, distribución y consumo de bienes culturales. Otakus, fans del manga, Swifties, oyentes de música contemporánea, lectores de literatura coreana, de poesía, del género o de terror, espectadores de cine, arte, amantes del teatro público, amantes del teatro independiente, visitantes de museos, amantes del folclore, las culturas originarias, de las culturas de los inmigrantes. La UNESCO postula que la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. También contribuye a la erradicación de la pobreza y allana el camino a un desarrollo inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano. Sin cultura no hay desarrollo sostenible. Que la cultura desempeña un papel importante en las políticas de desarrollo y no solo constituye una inversión esencial, dice, en el futuro de nuestro mundo, sino que además es una condición previa para llevar a cabo con éxito procesos de mundialización que tengan en cuenta el principio de la diversidad cultural, que la cultura puede contribuir con la educación, el logro de las ciudades sostenibles, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles y la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas. La cultura implica redes, saberes, sensibilidades, conexiones, tiempos, miradas, voces, acercamientos y disputas, sentidos, verdades, imágenes, sonidos, paisajes y memorias. La cultura es colectiva, pone en contacto, comunica, da a conocer. La cultura contiene, incluye, da ciudadanía, nos legitima, nos da una razón para vivir. Decimos, la cultura como lazo social, como identidad, como espacio común, como amistad, como cohesión, como diferencia, como el lugar para la diversidad, como territorio ético y estético, como gestión de lo común,
como llamado a la acción colectiva, como dispositivo de inclusión social, como construcción de sentido, acervo, producción, imaginario, hebras de sentido, como bien común, como territorio, como memoria y construcción de identidades, como lugar de transmisión, la cultura como afecto. Ítalo Calvino dijo, hay que aprender a mirar, a leer el mundo de otra manera. La mirada ya no solo se basa en el conocimiento, en el poder, sino también en la imaginación. Huxley dijo, la percepción del artista no está limitada a lo que es biológico o socialmente útil. En una carta a su analista León Ostrov, Alejandra Pizarnik escribió, pero algo me dice que solo se aprende lo que se ama y que la cultura, el conocimiento, es solo cuestión de amor. Julio Cortázar dijo, todo cuento perdurable es como la semilla donde está durmiendo el árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros, dará su sombra en nuestra memoria. Podemos reemplazar cuento por cultura. El resultado va a ser el mismo. La cultura conecta, une, poliniza, elabora mapas, abre rutas dentro de una ciudad, un pueblo, un mundo. La cultura es una conversación abierta. El poeta Rilke dijo, las obras de arte nacen siempre de quien ha afrontado el peligro, de quien ha ido hasta el extremo de la experiencia, hasta el punto que ningún humano puede rebasar. Cuanto más se ve, más propia, más personal, más única se hace una vida. Ahora vamos a trabajar qué son las políticas culturales y cuál es su impacto. Vamos a ir primero con algunos ejemplos que pueden pensarse como políticas públicas. El Tríptico de la Infancia es un proyecto de acción y transformación social materializado en 3 puntos de encuentro en la ciudad de Rosario. Tiene una fuerte impronta estética y poética y convoca al juego, la imaginación en territorios de aprendizaje y el disfrute para todas las edades. Y en un punto, el principio de gobernabilidad de la ciudad es que las niñas sean clave en los parámetros de planificación y gestión urbana. El Complejo Teatral de Buenos Aires, muchos lo conocemos, es una organización de teatros públicos de la ciudad de Buenos Aires, cuyo centro es el Teatro San Martín y sus 3 salas, el Teatro Regio, el Sarmiento y el de la Ribera. Hace un año se incorporó nuevamente el Teatro Alvear y el Cine Teatro de la Plata. Tienen una programación anual, tanto nacional como internacional, y se movilizan grandes audiencias. El Museo Terry es un museo que se organizó en torno a la obra de José Antonio Terry, un artista que pintaba las calles de Tilcara, sus paisajes, sus costumbres, colores, y esa luz dorada que envuelve al pueblo jujeño ubicado en el centro de la quebrada de Humahuaca. Los protagonistas de sus obras fueron hombres y mujeres con fisonomías particulares, un hombre muy alto, una señora muy bajita o un joven tuerto, por ejemplo, todos en situaciones cotidianas. El Museo Nacional Terry, emplazado en la antigua Casa del Pintor, exhibe parte de esas obras que recuperan la cultura de principios del siglo pasado y a través de muestras y visitas guiadas, el museo también exhibe obras de otros artistas contemporáneos de Tilcara. El programa Libros y Casas es un programa de la Dirección Nacional de Formación Cultural que depende de la Secretaría de Gestión Cultural del ex Ministerio de Cultura de la Nación y desde 2007 ha brindado más de 1000 talleres de lectura, facilitado más de 100.000 bibliotecas y entregado más de 1.800.000 libros a lo largo de todo el país. Los objetivos del programa son promover la lectura, facilitar el acceso a los libros y estimular la formación de nuevas personas lectoras. De manera conjunta, la distribución de bibliotecas familiares, el programa se dedica a la formación de promotores, agentes y mediadores de lectura a nivel federal. La Chiqui González habla de las políticas públicas como una lucha entre la necesidad y el deseo. En general, la gestión pública antepone la necesidad al deseo. Y dice la Chiqui González, si no hay deseo, no hay cultura. La cultura y la política se hacen en comunidad. Esto significa que las políticas culturales son una forma de activación sensible de tecnologías político-institucionales que le pertenecen, antes que nada, al pueblo. La cultura es siempre una forma de construcción de ciudadanía, una manera de hacer comunidad, un modo de ser pueblo y un canal para fortalecer la democracia.
La política cultural está conectada a todos los temas más relevantes de nuestra sociedad: el desarrollo económico, las relaciones raciales, la globalización, la tecnología, la educación y el desarrollo comunitario. La política cultural puede pensarse no solo como el conjunto de reglas y recomendaciones, sino más precisamente como una aproximación a relaciones que son complejas y que son mutables, a una forma de pensar los grandes temas políticos y a un conjunto de herramientas para actuar en un futuro que es siempre incierto. Hacer políticas culturales significa repensar los términos de su definición y cuestionar algunos supuestos. En ese sentido, los conceptos de ecología cultural, democracia cultural, ciudadanía cultural, igualdad cultural y derechos culturales se vuelven clave. La definición de cultura hoy, pensada en términos de ecología cultural, es más inclusiva y dinámica e incluye a grupos independientes, agentes comerciales y organizaciones de la sociedad civil. La democracia cultural promueve la participación de las personas tanto en la cultura como en la definición de las políticas culturales. La ciudadanía cultural ata la identidad a la participación cívica basada en valores de acceso, igualdad y derecho. Las políticas culturales, como cualquier política pública, pueden describirse como un ciclo que involucra, en primer lugar, el surgimiento del problema, es decir, el momento en el que el Estado reconoce que hay una cuestión que está presente en la sociedad como un problema público y decide intervenir sobre él. Esto puede ser por vocación gubernamental o por acción de grupos de presión. Es importante entender que los problemas en política pública no son siempre objetivos, siempre hay un lugar subjetivo en la enunciación de ese problema. En segundo lugar, la generación de propuestas de intervención que pueden provenir de dependencias estatales o incluso de actores sociales, el análisis y la evaluación de las diferentes alternativas por las cuales se puede abordar esa intervención, la decisión, que es el momento de mayor injerencia del funcionario público, la implementación, que implica todas las acciones concernientes a hacer que la decisión se convierta en un resultado, y acá de nuevo hay un componente subjetivo que tiene que ver con la forma que encontramos para que esas políticas sean posibles, y la forma también define el contenido. El resultado, que es el impacto real que tiene la política en el área de intervención y sus posibles efectos colaterales, y la evaluación, que es la instancia en la que se coteja el grado de correspondencia entre el resultado y la acción que se llevó a cabo. La formación de la agenda no convoca solamente a los agentes públicos, sino que también participan una multiplicidad de actores sociales que por diversos motivos tienen intereses creados sobre la cuestión: otros poderes públicos, organizaciones de base, agrupaciones empresariales, el sistema académico, los partidos políticos, los medios de comunicación, los organismos internacionales, etc. Ahora bien, la pregunta que tenemos es: ¿qué rol tiene que tener el Estado en la definición de en la intervención en la política cultural? Para esto nos vamos a remitir a una conferencia intergubernamental de la UNESCO que sucedió en México en 1982 y que identifica dos corrientes alternativas. Son dos orientaciones esenciales o dos tipos principales de política cultural que emanan de la acción gubernamental expuesta por los delegados. En una, el Estado y las grandes instituciones encargadas de las artes o de la conservación del patrimonio cultural desempeñan un papel preponderante. En la otra, el poder central se esfuerza por limitar su intervención y solo trata de estimular y complementar iniciativas generadas por autoridades locales o agentes locales exclusivamente privados. La primera posición, entonces, da cuenta de un Estado que antepone la responsabilidad del Estado en relación a los derechos sociales y culturales de la población, y fue adoptada en su mayoría por países de Europa continental y de América Latina. La segunda entiende la cultura como propia del ámbito privado y puede verse en países como Estados Unidos y el Reino Unido, que cuentan, sin embargo, con una fuerte red de actores privados que son capaces de sostener un entramado cultural vivo y diverso. Vamos a hablar un poquito de cómo se dio la institucionalización de las políticas culturales en Argentina. En primer lugar, tenemos en 1948 la Organización de las Naciones Unidas realizó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se incluyeron los llamados derechos de primera generación, civiles y políticos, y los de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales.
Según esta declaración, toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico. Y además, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que sea autora. Los derechos culturales entonces se presentan como el acceso universal a la producción y al goce de bienes y servicios culturales. Los estados son los encargados de generar las condiciones, tanto institucionales, administrativas como presupuestarias, para el ejercicio de estos derechos. La primera institucionalización a nivel nacional de las políticas culturales en Argentina se dio a través de la Ley 11.273, que creó la Comisión Nacional de Cultura, y luego se creó la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. En 1966 surgen los derechos colectivos, también en el marco de la ONU o de tercera generación, que sostienen que toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos, todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura, y en su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia recíproca que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. Esta tercera generación de derechos se vincula con los lazos de solidaridad, los unifica a escala universal y su realización entonces implica una serie de esfuerzos y cooperaciones que trascienden las fronteras estatales. Generalmente incluyen el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz y la coexistencia pacífica, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al patrimonio cultural. Durante la década de 1970, la UNESCO organizó una serie de conferencias internacionales vinculadas al derecho de la identidad nacional y de la autonomía cultural de los estados, los derechos de las minorías lingüísticas y culturales, la eliminación de toda forma de discriminación cultural y el pleno ejercicio de los derechos culturales en relación a la democratización de la cultura. Con la reforma de la Constitución Nacional de 1944 en nuestro país, aparecen lo que reconocidos en el constitucionalismo argentino los denominados terceros de derecha, los derechos de tercera generación o los derechos colectivos. La Constitución los reconoce de manera expresa en los artículos 41 y 75, incisos 17 y 18, y además la reforma ratifica todos los compromisos asumidos en las convenciones de la UNESCO aplicables al patrimonio cultural. La Constitución porteña, celebrada en 1996, recoge también estos nuevos criterios. En 1997 se publicó el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo, en el que se establece que nuestra diversidad, que el papel de la cultura no solo se reduce a ser un medio para alcanzar fines, sino que constituye la base social de los fines mismos. Eso es clave para pensar la cultura hoy. El desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos y la cultura entonces se empieza a pensar como un eje también para el desarrollo. ¿Cómo pensar entonces las políticas culturales hoy? En los últimos 20 años, la cultura desempeñó un papel cada vez más relevante en las economías nacionales como sector productivo, como sector que genera ganancias a nivel productivo. Muchísimos estudios demuestran el impacto de las actividades culturales y las industrias culturales en el crecimiento económico, en la diversificación de las economías nacionales, en la generación de ingreso y en la generación de empleos. La contribución de los sectores culturales y creativos a la economía global es cada vez más relevante. Hay muchísimos estudios que detallan en porcentajes cómo es el impacto de la cultura en términos materiales. Desde el punto de vista simbólico, la promoción y el fomento de la cultura y la creatividad contribuyen, además de al desarrollo visto en términos económicos, a la cohesión social, facilitan la expresión de comunidades y de los pueblos y aumentan el empoderamiento personal. Es decir, que una política destinada a fomentar las industrias culturales y creativas es, ante todo, un instrumento para sostener y difundir iniciativas que parten de las comunidades locales. En ese sentido, permiten reflejar de manera tangible o intangible la identidad de una comunidad determinada. Y esto favorece la capacidad de recrear su cultura en una dinámica de equilibrio entre la tradición y la innovación. Las políticas culturales tienen, sin duda, que pensarse desde la lógica de la economía y el trabajo, pero también y fundamentalmente más allá de una dimensión instrumental. Son objetos de operaciones simbólicas sobre las que los actores sociales
individuales y colectivos, proyectan sus convenciones del mundo. Durante la última década, las tendencias del gasto público en los sectores culturales y creativos registran un descenso generalizado. La pandemia exacerbó estos desequilibrios de manera evidente, de modo que se vuelve necesario crear entornos políticos, jurídicos y normativos que sean sólidos. Empezar a pensar en una política cultural más allá de los vaivenes políticos. A la hora de pensar políticas y marcos regulatorios, entonces, es importante tener en cuenta cada uno de los eslabones de la cadena de producción, creación, producción, distribución y acceso, con todas las implicancias que eso pueda tener. La vinculación entre los diversos organismos del gobierno en materia de cultura es una tendencia que empieza a verse en distintos países. Ya, la política cultural deja de ser un lugar solamente para los ministerios o secretarías de cultura y pasa a ser un problema que se mira de manera transversal en las diferentes entidades y organismos públicos. En todo el mundo existen ejemplos destacables que muestran que cuando la cultura se integra de manera transversal en estrategias nacionales más amplias, los resultados son mejores. Es el caso de países como Colombia, Indonesia e Irlanda, en los que existe una proximidad de la cartera de cultura con la autoridad más alta de gobierno, se incorpora la participación de las autoridades culturales en los principales procesos de toma de decisión en torno al desarrollo, procesos que parecieran ir más allá de la cultura. Se realizan asignaciones presupuestarias para cultura en todas las carteras, con el objetivo de fomentar su ejecución, y existe un pensamiento estratégico a mediano y largo plazo que piensa la cultura como política y ya no solo en términos instrumentales o de programas y proyectos puntuales. Ahora vamos a hablar un poquito de la constitución del ecosistema cultural en Argentina, redes y relaciones. El ecosistema cultural en Argentina, ahora voy a hacer algunos proyectos, por ejemplo, bueno, un segundito, ¿no? El ecosistema cultural en Argentina fue impulsado por políticas públicas, que las vamos a revisar en un rato, algunas de las más centrales, pero también es un ecosistema cultural empujado por, digamos, por los artistas y por los gestores culturales. Es decir, que tenemos una trama que viene de instituciones públicas, pero también una gran cantidad de agentes que vienen, por un lado, del sector independiente, que es un sector muy fuerte en lo que es todo el territorio nacional, y del sector privado. Es decir, que es una red que va a combinar, digamos, proyectos público-privados, que va a combinar proyectos independientes que reciben algún tipo de incentivo del Estado, pero que ese incentivo es una condición de posibilidad que no termina de confirmar su existencia, sino que empuja o le da un poco de alimento a una red que viene empujada por los artistas, por los creadores, por los gestores, y de alguna forma podemos verlo en proyectos, por ejemplo, ahora sí, Julie, como la Feria de Editores Independientes. La Feria de Editores Independientes que se hace en la ciudad de Buenos Aires y que reúne a las editoriales independientes de todo el país y de América Latina. Su particularidad es que las y los editores están detrás de los mostradores para mostrar sus catálogos de manera directa a las y los lectores. Empezó como una iniciativa de la editorial Godot, chiquita, en lo que era el Centro Cultural de la Radio, o lo que es el Centro Cultural de la Radio La Tribu, y que al ser, digamos, una editorial independiente, que era Godot, no encontraba una forma de poder exponer su catálogo en lo que era la Feria del Libro, porque era muy caro lo que tenía que pagar de canon una editorial independiente dentro de la Feria del Libro. Entonces no era posible mostrar ese catálogo. Entonces se convirtió en un evento, primero pequeño, pero que hoy reúne durante 4 días a más de 320 editoriales, que tuvo en su última edición una convocatoria de 22.100 personas y que además organiza charla con escritores y con editores. Después tenemos otro proyecto, por ejemplo, que es muy, digamos, claro en términos de lo que es la red o el ecosistema cultural, que es la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires, que es una iniciativa pública de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, que depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio de encuentro, de reflexión crítica y de acción creadora. Promueve un trabajo en conjunto con organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y los objetivos específicos son apoyar a la formación teórica y práctica de artistas y creadores, la exploración de nuevas formas de expresión, el desarrollo de nuevas producciones y su circulación y el acercamiento de nuevos públicos. Es una bienal que promueve la creación contemporánea en los artistas emergentes. El ecosistema cultural en Argentina lo podemos
definir como diverso, dinámico, innovador, accesible, patrimonial, resiliente, democrático. Diverso porque existen una gran cantidad de propuestas artísticas y líneas estéticas en las que se adscriben, además de una herencia cultural que engloba expresiones de distintas comunidades de todo el país. Dinámico porque es un panorama cultural en constante cambio y evolución. Se habla mucho de que la Argentina es una gran fábrica cultural del mundo. Innovador porque a pesar de los desafíos y tensiones, el ecosistema cultural argentino ha creado propuestas innovadoras en todas las disciplinas, desde espacios de creación y experimentación, plataformas de gestión de audiencias, clubes literarios y de teatro, editoriales independientes con nuevas perspectivas, todas propuestas que enriquecen y afianzan el carácter vivo de nuestro ecosistema. Un ejemplo, una escritora como Gabriela Cabezón Cámara empieza en una editorial independiente, pasa a una editorial de las que son estos consorcios de grandes editoriales como Random House. De ahí es traducida al inglés por una editora argentina que vive en Inglaterra y que arma un proyecto editorial independiente muy parecido a los proyectos de editoriales independientes de Argentina, y termina entrando en un mercado, digamos, ¿no?, que es el mercado anglosajón, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y termina siendo nominada a premios como el Man Booker Prize, o digamos, lo mismo pasó con Mariana Enríquez, digamos, o con Samantha Schweblin. Digo, podemos ver un poco cómo esta red, digamos, ¿no?, digamos, tiene sus proyecciones internacionales. Accesible. Gracias a las políticas públicas, en los últimos tiempos se trata de un ecosistema cada vez más receptivo a nuevos públicos, con propuestas gratuitas y de bajo costo que permiten la integración de distintos sectores de la sociedad. Patrimonial, porque la Argentina cuenta con un vasto patrimonio cultural, material e inmaterial, incluyendo sitios históricos, manifestaciones culturales tradicionales, gastronomía, folclore y más. Internacional, porque el ecosistema cultural argentino tiene una fuerte presencia en el escenario mundial. Resiliente, porque a lo largo de la historia el ecosistema cultural argentino ha demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarse y recuperarse de los desafíos y las crisis sin perder su vitalidad. Finalmente, democrático, porque las iniciativas y los programas que se fomentan, tanto desde el sector público como desde el privado, tienden a promover una participación activa de la comunidad en la vida cultural y a fomentar la colaboración entre artistas, instituciones y el público en general. Según el CINCA, en el país hay más de 1.300 salas teatrales, 235 galerías de arte, más de 1.500 librerías, casi 700 editoriales, más de 200 salas de cine, 650 productoras audiovisuales, entre muchos otros espacios, actores, agentes culturales que forman parte del ecosistema cultural. Todo lo que estamos asistiendo hoy en el presente, que tiene que ver con estas leyes que están en discusión, están entramadas estas leyes en todo este ecosistema cultural. Es decir, que forman parte de la existencia y de la condición de posibilidad de esta red. Romper, cortar hilos sin saber dónde estoy cortando, es desarmar una trama diversa, dinámica, innovadora, accesible, patrimonial, resiliente y democrática, que puede tener consecuencias que a largo plazo nos están viendo y que pueden hacer que, digamos, este territorio tan fértil empiece a decrecer y a ir para atrás. Eso es lo que de alguna forma estamos tratando de pensar. Es decir, digamos, ¿no?, voy un paso para atrás, analizo este territorio, dónde corto, digamos, ¿no?, qué efectos y qué consecuencias pueden tener a largo plazo. Bien, no sé cómo estamos de hora en realidad. Estamos medio ahí. Bueno, sí, Bien, está súper Aparte la bien. No podemos. sé si quieren avanzamos un que poquito como que más. demos un poco de espacio, así hacemos preguntas, pero son menos Sí, 10. tenemos bien. Si quieren pueden hacer preguntas, y si no, nosotros seguimos avanzando en algunas otras ideas, digamos, ¿no?, en relación a esto. ¿Cómo hacemos? ¿Alguien quiere preguntar algo o lo ponen en el chat? Ok, avanzo Aprovecho a ver entonces. si se suma alguna pregunta Bien. en el chat para ir leyendo. Otro de los puntos, a ver, Ahí hay una pregunta en relación si existen políticas para abaratar los costos de los libros. bueno, en realidad, Julie, ¿querés responder vos? Sí, o sea, la ley que está vigente hoy, que establece un precio común a los libros, es una ley que
que tiende a sostener un precio que es común en cualquier librería, independientemente de donde estés, el libro tiene el mismo valor, sea una librería independiente, una librería eh, comercial, digo, o sea, como en Las cualquier grandes librería, cadenas, ¿no? Las las grandes grandes cadenas. cadenas, exacto. El precio del libro es el mismo. Em, Eso hace que el valor del libro, aunque podría parecer que en un contexto en el cual el precio del libro no fuera fijo, eso podría hacer que los precios bajaran por descuentos y demás. La tendencia que se ve en otros países es que eso puede suceder en una primera instancia en las grandes cadenas, en las librerías que pueden sostener esos descuentos, pero una vez cuando logran monopolizar el mercado y quitar del juego a las pequeñas librerías, el precio vuelve a subir. O sea, ese es el análisis que se hace desde el sector del libro y por Que de eso, hecho es lo que pasó en Estados Unidos, digamos, ¿no? Cuando esto se sancionó en Estados Unidos, Amazon al principio se bajó el precio del libro, cuando desaparecieron las pequeñas librerías, el precio del libro volvió a subir y pasó a estar monopolizado por Amazon. Entonces, o sea, lo primero que, digamos, ¿no? O sea, digo, como ahí lo que estás viendo es que vos vas a desarmar, digamos, todo el sistema de editoriales independientes, vas a desarmar, digamos, ¿no? Todo el sistema de librerías, o sea, todos los números que venimos dando hace un rato, y todo la cadena de valor que eso mueve, no solamente en términos simbólicos, en las posibilidades de, digamos, ¿no? La cantidad de lo que puede ser un territorio artístico, sino también en términos de la cadena de valor de trabajo, digamos, ¿no? Que puede tener, digamos, ¿no? El desarmar eso. Hay varias preguntas que van de alguna forma, vamos a, si les parece, ahora vamos por varias, digamos, ¿no? ¿Qué puntos de la ley original dice? Bueno, hay dos preguntas que van más medio de la mano, Julie. sí, Igual, una cosa nada más que aclarar, el encuentro de la semana que viene vamos a entrar en detalle, digamos, ¿no? En cada uno de los aspectos de la ley para ver qué, digamos, ¿no? O sea, digo, desde cada sector, qué es lo que está activando. Una cosa general que quiero decir que venía un poquito después en la presentación, pero que dado que estamos acelerando un poquito, es que las leyes que están sancionadas en Argentina tienden a democratizar el acceso a la cultura. Digamos, ¿no? Lo que tiende a hacer la ley es a democratizar el acceso. ¿En qué dirección? En dos direcciones. Por un lado, en la posibilidad de que más gente pueda participar activamente como productor cultural. Digamos, ¿no? Es decir, que vos como productor cultural no tengas que venir de una familia de dinero para poder hacer tu obra, ¿no? La ley lo que te facilita de alguna forma es un acceso, digamos, ¿no? A la cultura en esos términos. Es decir, vos venís de una familia de clase media, ¿sí? Tu origen social, digamos, lo que se llama el medio social, te permite, digamos, ¿no? O sea, desde tu medio social poder acceder como productor cultural. Al mismo tiempo, como consumidor cultural, llamémoslo, vos, digamos, desde tu medio social podés acceder a la cultura. Es, digamos, leyes que bajan el precio de la entrada, permiten, por ejemplo, que existan editoriales independientes, permite la ley que haya teatros independientes donde compañías teatrales, grupos teatrales, artistas emergentes o artistas consagrados que eligen el sector del teatro independiente puedan, digamos, ¿no? Expresarse y hacer sus obras, pero que además esa entrada sea barata. Digamos, ¿no? Por ejemplo, la ley del teatro, la ley nacional del teatro, lo que promueve es eso. Entonces genera una producción democrática, es decir, podemos ser artistas por más del medio social que vengamos, que podemos, ¿no? Que tenemos un acceso a poder ser productores culturales, podemos acceder de manera barata, vamos a decir, a la cultura, un acceso democrático. Esa es una de las primeras cuestiones más importantes que tienen estas leyes, además de todo lo que generan en términos... Y otro tema para decir en términos económicos es que algo que está muy en discusión en el presente que tiene que ver con los subsidios. Los subsidios son chicos, es decir, un subsidio no garantiza una película, un subsidio no garantiza una obra de teatro, un subsidio no garantiza la obra de un escritor. La obra de un escritor vale mucho más de lo que vale el subsidio. Sin embargo, los subsidios no van a los bolsillos de los artistas. Los subsidios van a producción. Es decir, en una obra de teatro a comprar escenografía, a comprar luces, ¿se entiende? O sea, es decir, que generan, o sea, vuelve al Estado ese subsidio. Vuelve el Estado a través de los impuestos, vuelve el Estado, digamos, ¿no? Es decir, es una cadena que termina siendo virtuosa, por eso se dice, digamos, en el PBI el gasto es 0,05, pero el resultado de lo que da mover toda esta red, este ecosistema cultural, que a la Argentina de alguna forma es un territorio muy vasto y le viene, digamos, ¿no? Porque forma parte de su cultura. Por eso yo decía, digamos, ¿no? Tiene que ver con cómo una sociedad se ve a sí misma, cómo la sociedad argentina se pensó desde sus inicios en términos culturales. Ahí está la clave.
porque la Argentina se pensó culturalmente. La Argentina es un país que desde sus inicios, desde los salones de Marcos, de los salones de los románticos de 1837, se está pensando en la cultura argentina. Digo, se está pensando en la cultura, se está pensando en la literatura, se está pensando un teatro, se está pensando, digamos, ¿no? Se están pensando una cultura. Esto tiene que ver con esta tradición, digamos, donde el Estado empieza a jugar como actor en la medida en que el Estado-Nación argentino se va consolidando, digamos, ¿no? Y ahí empieza un poco lo que Juliana iba expresando, digamos, cómo, digamos, ¿no? Estas grandes, digamos, ¿no? Leyes que, digamos, los derechos, ¿no? Los derechos de 1948, digamos, esto empieza a bajar al Estado y cómo los Estados los empiezan a implementar. Pero los empiezan a implementar en un territorio que ya estaba activo, digamos, ¿no? Es decir, entonces ahí el Estado lo que hace es hacer crecer de alguna forma ese territorio. Pero eso es importante en términos de la pregunta que estaba haciendo eh, creo que es Luca, digamos, ¿no? En términos de en qué, digamos, ¿no? ¿Qué efecto tendría el corte, digamos, ¿no? O que esta ley se implemente? Porque ustedes tienen que entender que la ley, digamos, lo que era la ley ómnibus, digamos, el capítulo de cultura, implicaba levantar todo esto, digamos, ¿no? Implicaba sacar todo esto de una, digamos, ¿no? Es decir, un corte de raíz. Después dice, Julie, ¿querés agregar algo? No, está bien. Bien, Lilian dice, ¿qué puntos de la ley original se ven perjudicados en la nueva ley? Ahí no sé si la pregunta Lilian es, digamos, en lo que tiene que ver con lo que pasó, digamos, ¿no? De lo que se iba a discutir ahora, desde ayer, digamos, ¿no? En los artículos particulares, digamos, o sea, pero eso igual vamos a entrar la semana que viene, digamos, ¿no? Ley por ley. Fernando dice, hay políticas para que la ciudadanía se entere de la vastedad y belleza de cosas de cultura que hay públicas o más quedan un microclima, no, hay políticas, digamos, ¿no? Sobre eso. Las políticas tienen que ver justamente con, digamos, lo que se llaman políticas de acceso, democratización y de utilizar también lo que tiene que ver con las tecnologías digitales para generar más acceso, digamos, ¿no? Y más democratización. Ese es un punto clave que tiene que ver con políticas que incluían, digamos, ¿no? Por ejemplo, planes de conectar o de conectividad de Internet, digamos, ¿no? Es decir, de qué formas o qué políticas, digamos, vos vas implementando para generar más accesibilidad. Hay otro plano para crecer en ese punto, pero eso es un plano para crecer, que es la gestión de audiencias, digamos, ¿no? Lo que se llaman hoy las oficinas de gestión de audiencias, que tiene que ver con crear nuevos públicos. Te doy un ejemplo, durante del 2015 al 2019, que dirigió el Teatro Nacional Cervantes, Alejandro Tantanian, se armó una oficina de gestión de audiencias que trabajaba específicamente con grupos, con escuelas, con grupos disidentes, de disidencias con minorías, que trabajaba con grupos de jubilados, que trabajaba y generaba, digamos, lo que sería una escuela de espectadores para cada uno de estos grupos. Digo, esos son un ejemplo chico, pero quiero decir de lo que sería un ejemplo de gestión de audiencia. Sobre eso, digamos, ¿no? Se trabajan las políticas públicas. Ahí tienen que empezar a hilar fino, pero no a desconocer. ¿Se entiende lo que digo? Pero es un paso más de todo lo que tenemos. De lo que tenemos es un paso más. Bien, después Lilian dice, Ignacio dice, si vemos los contratos que hacen firmar a los autores, las editoriales realmente son leoninos, las ganancias son mínimas, se liquidan a los 6 meses y ahí empiezan los idas y vueltas que hasta que cobran pasan varios meses más. Además, el poder de control de la venta es nulo. No habría que repensar la distribución de las ganancias. Ese es otro debate, digamos, ¿no? Que, digamos, porque ese es un debate que tiene que ver con lo que está llevando adelante la Unión de Escritores y que, digamos, que tiene que ver con, digamos, con lo que es el porcentaje, para todos, lo pongo, digamos, el porcentaje que recibe un escritor de la venta de su libro es el 10%. Hay un problema en Argentina que tiene que ver con el precio del papel. El precio del papel es monopólico, lo tienen dos monopolios y eso hace que el precio suba mucho. En realidad lo que debería ser una política pública es pensar, digamos, ¿no? Una forma de intervenir en el precio del papel, porque si no, digamos, eso hace que el precio sea muy caro y si no, digamos, no se puede pagar la cadena de valor del precio del libro. Entonces, eso es digamos, quiero decir, tocas acá y tocas acá, tenés que pensarlo, digamos, eso tiene que ser un poco en conjunto para, digamos, pero esa es la pelea que está llevando adelante la Unión de Escritores. Ahora, si vos implementás lo que se quería implementar en la ley ómnibus en relación a la ley del libro, esa pelea ni siquiera se va a poder dar, porque lo que va a hacer es cerrarse el ecosistema, no abrirse, ¿se entiende? Lo que va a hacer es concentrarse y cerrarse, no abrirse. Julie, ¿querés agregar algo de eso? No, 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 es eso. Bien. ¿Con quién sigo? Para, ahora sí, ya me perdí. ¿Me querés seguir vos, Mailena, ordenar un poquito? Acá Nora dice, de A ver. acuerdo con la presentación, es vital la presencia del Estado para impulsar políticas culturales. ¿La ley Ómnibus minimiza esa presencia o directamente se desentiende en esa función?
yo creo que lo diría se desentiende, ¿no, Julie? O sea, digo, la Sí, conclusión es se desentiende prácticamente completamente. se entiende, sí, sobre todo en la Prácticamente. primera versión, ¿no? Como y en la segunda bastante también, porque el En la segunda desfinanciamiento etapa de también. las instituciones Igual, y el sostenimiento de esas instituciones, como a los poderes centrales, hace que también pierdan control sobre sus recursos presupuestarios, humanos, etc. Sí, en Lilian ese dice, sentido, sí, así, sí, perdón. Maylen, sí, sí. No, yo iba a avanzar un poquito y a ir hacia la última pregunta de Silvina, y si quieren después la retomamos en la clase que viene, de cómo defender los derechos de un sector que aún no consiguió la promulgación de su propia ley. Siento que un borrón y cuenta nueva que pone en duda las instituciones ya establecidas, como el Fondo Nacional de la Danza. Me refiero al caso del sector de la danza, que está bregando desde hace años por una ley para la creación del Instituto de la Danza. Recién en 2023 se presentó una ley unificada para la creación del instituto y se logró que esté en la agenda para ser tratado. Claro, bueno, es que es ahí terminamos. Estábamos ¿no? en lo que era la lucha por la ley de danza. Una cosa que hay que saber es que todas las leyes que tenemos en términos de leyes de cultura fueron leyes que fueron impulsadas por los artistas, a partir, desde antes digamos, de lo que fue la recuperación democrática y justamente posterior, digamos, ¿no? Con la recuperación democrática empieza esa lucha, digamos, ¿no? Por ejemplo, la sanción de la ley nacional del teatro, que es una ley que se sanciona durante el segundo gobierno de Carlos Saúl Menem, digamos, ¿no? Es una ley de 1997, pero es una ley cuya militancia por parte de los grupos de artistas, en los que estaban artistas como Alejandra Boero, Onofre Lovero, grandes artistas de la escena argentina, Juan Carlos Gené, digamos, es una ley que viene impulsada por los artistas y que logra, digamos, ¿no? ser sancionada en 1997. Pero podemos pensar la ley del Fondo Nacional de las Artes, que es muy anterior y que quien estuvo a la cabeza, digamos, ¿no? de la creación del Fondo Nacional de las Artes fue Victorio Campo. Y, digamos, y uno de los primeros premiados por el fondo fue Jorge Luis Borges. Quiero decir que siempre vinieron movimientos que venían justamente del ecosistema y que hacían entonces que el Estado tomara conciencia de ese ecosistema y creara de alguna forma políticas públicas que mejoraran las condiciones que el propio ecosistema estaba creando. ¿Se entiende? Eso es parte de nuestra tradición. Eso es de alguna forma nuestro patrimonio intangible en términos culturales en la Argentina. Digamos, ¿no? Por eso el dolor frente a la posibilidad de volar algo que tiene que ver con la historia de vida de muchos artistas que en un entramado colectivo fueron creando las condiciones de posibilidad de este ecosistema cultural que tenemos en el presente y que es uno de los más importantes de América Latina y uno de los ecosistemas más importantes del mundo, digamos, ¿no? Por eso digo, esta idea de Argentina es una gran fábrica cultural. Entonces digo, toda esta idea, digamos, un poco ahí yendo a Silvina para terminar con esto, habíamos terminado en esa tradición con lo que era la sanción de la ley de la danza, que es a donde estábamos, digamos, en diciembre del 2023. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? Eso, digamos, en un punto tiene que ver con hacer, digamos, tabla, ¿no? Como se dice, tabula rasa en términos de lo que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico y con, digamos, ¿no? lo que tiene que ver con la transformación, lo que venía con la ley de la danza, que era la que se sumaba de alguna forma a lo que fue ley del teatro, ley de la música, ley del cine, ley del libro, quiero decir, estas son las leyes, digamos, ¿no? Que fueron sancionadas, que fueron consensuadas, digamos, ¿no? Digamos, por los partidos políticos, por los artistas, por el entramado cultural y que fueron sostenidas durante todos estos años. La ley de la danza se sumaba a esa, que es una lucha que llevan los trabajadores de la danza hace muchísimos años y que venía a sumarse a ese entramado y que ahora, digamos, ¿no? Es lo que de nuevo estamos, digamos, ¿no? Como discutiendo desde su raíz y por eso estamos haciendo estas exposiciones para poder comprender un poco cuál es la historia que nos trajo hasta acá y, digamos, y cómo se construyó esto que tenemos, digamos, ¿no? Eh, sí, Mail, Mailén, ¿cómo estamos? Estamos bien, si quieren avanzar un poquito más y con eso ya redondeamos, creo que estuvo súper y es muy rico el intercambio y la verdad que hay un montón de mensajes agradeciéndoles a ustedes por el contenido que están dando y sobre todo por este espacio para poder conversar sobre las cuestiones culturales. No, yo quería nada más, o sea, hacer como un raconto y con esto terminar, que es lo que nos quedaba, que tiene que ver con las políticas públicas en Argentina un poco, digamos, si yo hago la historia de esas políticas públicas y me voy a digamos, al 84, en la recuperación democrática, ahí hay un plan muy importante que hay que revisar, que es el Plan Cultural Argentina 1984-1989 del gobierno de Raúl Alfonsín. ¿De qué se trató ese plan? Ese plan era un plan nacional federal de cultura, donde en el corazón de ese plan
tenía que ver con, digamos, generar una conciencia democrática en la Argentina. Si yo me retrotraigo, digamos, ¿no? De 1966, digamos, en realidad desde el 55 en adelante, la Argentina tiene sucesivos golpes militares. ¿Qué impacto tiene en términos culturales un golpe militar? ¿Qué impacto tiene en términos educativos un golpe militar? Digamos, ¿no? Es decir, los golpes militares lo que fueron haciendo fue interrumpir los procesos democráticos. Al interrumpir los procesos democráticos, las universidades se intervenían, los centros de investigación se intervenían, las instituciones culturales se intervenían. ¿Qué pasaba con eso? Se volvía para atrás. Digamos, ¿no? Entonces, el diagnóstico que hace Raúl Alfonsín es que la Argentina tenía un corazón democrático débil. Entonces, había que crear un plan cultural que llegara a todos los rincones del país. Es muy interesante leer ese Plan Cultural 1984-1989, llegar a todos los rincones del país para, de alguna forma, crear conciencia democrática, generar, digamos, ¿no? Conciencia de diversidad, digamos, generar, digamos, ¿no? Lo que sería la emancipación de los individuos, la realización a través de la cultura, la creación de lazos sociales. O sea, tiene toda una descripción que le íbamos a dar como un poco más completa, pero que por los tiempos no vamos a llegar, lo podemos repasar un poquito al comienzo de la clase que viene, pero que es muy importante entender ahí como un plan de política pública muy claro, que la política pública, ¿qué pasa? Es una línea estratégica. Yo digo, bueno, vamos a democratizar. Ahora, después eso baja en programas. ¿Se entiende? Los programas bajan a los organismos, digamos, ¿no? O se crean organismos para bajar esos programas, digamos, ¿no? Es decir, una política pública es una línea estratégica, después tenemos lo que serían los programas que bajan los objetivos de la política pública. Ese es un plan muy claro. Después tenemos digamos, el gobierno de Menem. El gobierno de Menem va a presentar un plan que lo va a llamar el plan federal, es decir, que va a tener una mirada de federalización, pero que va a sumar un agente, que es el agente, por un lado, de las industrias culturales. Lo que va a decir ese plan es, hay que traer a los privados, digamos, ¿no? Al desarrollo de la cultura tiene que generar trabajo, la cultura tiene que generar ganancia, que estaba muy en la línea, digamos, ¿no? De esta mirada productiva, desarrollista, pero también digamos, como economicista, podríamos decir, del gobierno de Menem, pero que tiene un plan federal muy claro, donde va a sumar a los medios de comunicación al desarrollo de la cultura y va a sumar las primeras tecnologías al desarrollo de la cultura. Después podemos ver, por ejemplo, lo que va a ser el plan del segundo gobierno de Cristina Kirchner. También es un plan muy claro de lo que hablábamos hace un rato, democratización, inclusión, diversidad a través también de las tecnologías. Es decir, que va a ser un plan que va a buscar que la mayor cantidad de gente pueda generar un acceso a la cultura. Es un plan muy claro, está muy bien enunciado y tiene muy bien cuáles son los programas, digamos, ¿no? Es decir, cómo son los programas para generar eso. Quiero decir, tenemos 3 planes de políticas públicas diversos que vienen de distintos gobiernos, pero que claramente, digamos, ¿no? Enunciaban cuál era la mirada que ese plan de gobierno, plan de Estado tenía sobre la cultura. Digamos, si fueron, digamos, en cada uno de los casos se crearon organismos, se fomentaron leyes, se crearon programas, digamos, ¿no? Que fueron, digamos, nutriendo todo este entramado cultural. Quiero decirlo como un ejemplo para pensar, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de política cultural, estamos hablando de políticas culturales que las llevan adelante muchas veces los artistas. Digamos, los artistas la FED es una política cultural, el FILBA es una política cultural, digamos, ¿no? Es decir, una política cultural que llevan adelante los artistas y que el Estado colabora. Eso sería independiente o público-privado, lo que llamamos público-privado. Políticas culturales que vienen del Estado, como decía Juliana al principio, el Estado hace un diagnóstico y tiene que intervenir. Y en esa intervención está la política pública. Y ahí están muchas de las políticas culturales de las que estamos hablando. No sé si fui clara, está bien. Eh, si se puede acceder a ese documento. Ese documento está online, ¿eh? O sea, pueden poner Plan Cultura 84-89 del gobierno regular Alfonsín y se lo descargan. Está la política pública que la pueden descargar. Bueno, creo que estamos, ¿no? Para Mailén, está silenciada. Sí. Sí, súper, muchísimas gracias. Ahí quería leer el chat también, agradecerles un montón por su tiempo, por su trabajo, por la presentación. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Es un placer escucharlas. Me encantó la presentación que nos trajeron, el raconto que hicieron al inicio, ¿no? De la situación, las citas, cómo pensarnos. eh, a todas las personas en sociedad dentro de la cultura, ¿no? Digo, porque la relación entre la sociedad y la cultura, no hay cultura sin sociedad y no hay sociedad sin cultura, ¿no? Y me parece que poner el foco en eso y pensar desde ese lugar es central. Y la otra cuestión que me parece muy
importante, y cómo lo trataron y lo desarrollaron y lo nombraban, ¿no? De las políticas, las leyes que hoy existen fueron sancionadas por iniciativa y en diálogo desde los sectores de los artistas. Y es muy difícil pensar congresos aislados de la sociedad y que no dialogan, ¿no? Si no generamos estos puentes, estos espacios en donde la sociedad y la política dialogan, bueno, es muy difícil llegar a buen puerto. Entonces, contarles que desde el instituto estos seminarios apuntan a generar estos intercambios, estos diálogos, estos debates y a compartir y a nutrirnos de información, de contexto histórico, pero también de abrirnos la cabeza para pensar y ser creativos a la hora de ver estas articulaciones entre la sociedad, la cultura, pero también los actores y la política. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el miércoles que viene. Buenísimo, muchísimas gracias a todos por la atención y por todas las intervenciones en el chat, excelentes, muchísimas gracias.